prepare su corazón en esta mañana para recibir esta palabra, porque yo sé que va a transformar, va a cambiar tu postura delante de la intención de Dios para tu vida. Vas a descubrir en esencia la intención y el interés supremo que Dios tiene en relacionarse contigo. Es muy importante, no hay nada más importante que tú tengas eso presente. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, específicamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y escucha bien cómo dice. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Qué bonito. Dios habló en los postreros días a nuestros padres por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos sigue hablando de manera continua, de manera permanente. ¿Sabe usted que es importante que usted acepte en su corazón y no sea parte de ese cúmulo de personas que de una u otra manera niegan creer en Dios o niegan creer que Dios todavía habla? Que son escépticos, personas que son escépticos a la palabra de Dios, personas que no creen que Dios puede comunicarse con su pueblo, personas que no aceptan que en estos días, en estos tiempos de distintas maneras, de distintas formas, por distintos canales y distintas vías, Dios pueda comunicarse y hablar con nosotros. Personas que miran así medio extraño cuando tú te acercas y dices: Dios habló a mi corazón, Dios habló a mi vida y Dios me dijo tal cosa, Dios ministró a mi vida en la madrugada mientras oraba. Y dice: pero tú estás creyendo en eso. Y parece mentira que un gran número de personas que niegan esa posibilidad son creyentes, entre comillas, asisten a iglesias, están en congregaciones. Yo creo que aquí no hay ninguno de eso. Amén. Aquí no hay ninguno de eso. Los que estamos aquí creemos que Dios habla. Hoy Dios habla a tu vida. Hoy Dios habla a tu corazón. Prepara tu corazón porque hay una palabra de poder para ti hoy. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Prepara tu corazón porque hoy hay una respuesta a tu oración. Lo que tú has demandado de Dios, lo que has presentado en oración continua delante de Dios, hoy hay una respuesta de Dios para ti. Dios decidió hablar a tu vida. Dios te habla hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, algunos creen que Él solo habló en el pasado. Algunos creen que lo que Dios iba a decir ya lo dijo. Y es cierto. Hay una base una base revelada de la palabra, y es la Escritura. Pero sobre esa base revelada hay una revelación sobre revelación que continuamente genera que esa fuente inagotable esté fluyendo y emanando de manera fresca su verdad sobre cada uno de nosotros. Y es muy importante, porque de alguna forma a lo mejor ustedes no manejan mucho estos términos o no está claramente centrado en lo que le voy a decir. Por mucho tiempo nosotros sustentamos la base de la exposición y del desarrollo del estudio y la exposición de la palabra sobre un concepto hilado de la teología contemporánea. Hoy nosotros entendemos que esa base de la teología contemporánea ha sido desplazada por lo que nosotros conocemos como la teología revelada. Y la teología revelada tiene que ver con una fuente inagotable de inspiración que a través del Espíritu Santo continuamente está trayendo al corazón del hombre en la intimidad una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra renovada, una palabra para el momento, una palabra para el tiempo. Y es tan fresca y tan hilada al concepto y al criterio de Dios que cuando tú pesas esa palabra sobre la base escritural, esa la sostiene. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y es donde tú puedes decir: wow, Dios me habló hoy. Amén. Cuando hablamos de este criterio, no estamos desplazando el origen de la Escritura, la esencia de ella misma,
sino que la revelación de hoy se sustenta sobre esta verdad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aquí está el marco escritural que sostiene la revelación de la palabra que hoy nosotros predicamos, la revelación de la palabra que hoy sostiene tu fe, la revelación de la palabra que hoy dicta que lo que Dios está hablando a tu corazón mientras oras, mientras ayunas, mientras buscas su presencia, tiene un soporte y es la verdad revelada en el sentido original de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Pero es verdad y es importante que nosotros preparemos nuestro corazón de alguna forma para poder calibrar, descifrar, discernir, percibir de manera clara cuando Dios nos está hablando. Cuando Dios habla a nuestro corazón. Fíjese, en estos tiempos de incertidumbre y de miedo, donde hay muchas voces que hablan, necesitamos aprender a discernir, a conocer la voz de Dios. Si algo gravita hoy en la atmósfera, es un sinnúmero de voces. Y usted debe aprender algo. Hay un individuo cuya intención siempre ha sido ser igual o mayor que Dios. Intención que lo llevó a rebelarse y como consecuencia fue expulsado del cielo. Y no con esto persistió en la intención de confundir al hombre y hacerle creer al hombre que Él es Dios, trayendo engaño, trayendo seducción, todo sustentado sobre la base de la mentira. Oiga, hay algo muy importante que usted debe tener. La exposición de la verdad de Dios, la exposición de la palabra revelada de Dios en este tiempo tiene una base que la sustenta y es la verdad. Y la exposición del imitador tiene una base que la sustenta y es la mentira. Él no puede sostenerse sobre la verdad porque es padre de mentira, es engañador desde el principio. Nunca te va a hablar con la verdad. ¿Sabía usted eso? Él siempre te va a hablar con engaño y con mentira, con seducción. Pero usted debe tener su oído afinado y conocer y entender que la verdad soporta la voz que suena a tu oído y a tu corazón para poder entender que es Dios quien te está hablando. Ese mensaje que retumba en tus oídos debe tener una base firme y es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Fíjese algo muy importante. ¿Por qué usted cree que Dios nos habla? ¿Por qué Dios decidió hablarnos, comunicarse con nosotros? La naturaleza de Dios es estar continuamente en comunión con el hombre. Cuando Dios ideó al hombre, cuando usted y yo fuimos una idea en el corazón de Dios, si algo sustentó y alimentó esa idea, fue la intención de Dios de tener una comunión continua con nosotros. Estar en continua comunicación. Y vean los primeros días, los primeros tiempos del hombre en el huerto antes de que pecara. Había una relación continua, una comunicación continua. Y si usted ve el ejemplo de Jesús, cuando Jesús vino aquí a la tierra, en condición de hombre, en el ejercicio de su ministerio, si algo modeló Jesús para nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, fue que siempre de manera continua había una comunicación, una comunión. El Padre se comunicaba con Él, Él se comunicaba con el Padre. Y ese era el soporte que Jesús tenía cuando le decía a los discípulos y a quienes le escuchaban, le decía: las cosas que yo les digo no vienen de mí, sino del Padre que me envió. ¿Por qué? Porque esa comunicación continua le hacía decir también: lo que yo les digo no es mío, es de mi Padre. Yo les estoy diciendo la palabra de mi Padre. Esa comunicación es la intención de Dios, que Dios intenta que el hombre conozca su verdad, que Dios le conozca y que el hombre entienda. Por eso estableció un vínculo de comunicación, un vínculo de unión. Cuando el pecado quebró esa relación, Dios cruzó ese abismo con un puente que se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso, comunicación permanente y continua con Dios. Y todo esto en función de que la esencia, la naturaleza de Dios dicta que Él quiere comunicarse con nosotros. Yo quiero que usted vea esto así, como lo grafique en su mente.
lo que le voy a decir, grafíquelo. A mí me gusta cuando estoy allí sentado y está el apóstol predicando o cualquiera de los pastores, escuchar atento el mensaje e ir graficando. Si algo me permite a mí asimilar lo que se me está impartiendo, es que logro graficar en mi mente, recrear en mi mente lo que se me está enseñando. Trate de graficar esto. Si la naturaleza de Dios es comunicarse con el hombre, si la intención de la esencia de Dios es que haya una comunicación continua, imagínese a Dios en el nivel de expectativa que cada madrugada tiene mientras tú estás todavía acostadito en tu cama, esperando que tú te levantes para que hables con Él. Imagínatelo. O sea, yo quiero que tú te ubiques en ese escenario. Imagínate a Dios observándote en tu cama mientras duermes, expectando que te levantes y que lo primero que hagas sea acercarte y hablar con Él. Porque su esencia, su naturaleza lo lleva a querer hablar contigo. Mire, y no hay nada más importante. Eso es como cuando de repente, vamos a poner un ejemplo en lo natural, que usted llegue de repente a la presidencia de la República y el presidente le diga: wow, estaba ansioso de que vinieras a hablar conmigo, te estaba esperando, es más, aquí estaba ansioso, no me podía ni sentar en el escritorio esperando que tú entraras por esa puerta. Así está el Señor, cada madrugada, cada mañana, cada instante. Su esencia de comunicarse con nosotros le dicta que está ansioso de que tú abras tu boca y le digas: Padre amado, Padre bueno, Padre eterno, aquí estoy delante de ti, alabado sea el nombre de Cristo. Wow. Es tanto lo que Él tiene que comunicarnos que ansía que tú y yo nos acerquemos a Él cada mañana y cada instante. ¿Por qué cree usted que Jesucristo no perdía la oportunidad para estar allí conectado a Él? Jesucristo conocía al Padre. Jesucristo sabía que el Padre ansiaba hablar con Él. Y es por eso que a Jesús no le importaba. En la madrugada iba y hablaba con el Padre. Al mediodía iba y hablaba con el Padre. En la tarde iba y hablaba con el Padre. En la noche iba y hablaba con el Padre. Y los discípulos podrían decir: pero bueno, ¿qué tanto habla? Podrían decir los discípulos. Y Jesús le decía: wow, ni siquiera una hora han podido hablar conmigo en este lugar. O sea, Dios quiere que tú y yo accesemos a su presencia porque Él quiere comunicarte su palabra. Y a la medida que Él se revela a tu vida, se va a revelar a través de su verdad, a través de su palabra. Ahora fíjese, entre más tiempo tú pasas con Dios, aprendes a conocer más su palabra. Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Nosotros hemos recibido por el Espíritu de Dios la capacidad de conocer la voz de Dios. Pedro, con todos sus defectos, óigalo, con todos los defectos que el apóstol Pedro tenía, dice la Biblia que en un momento de confusión visual, mientras Jesús caminaba sobre las aguas, los discípulos creían que era un espíritu, un fantasma que caminaba sobre las aguas, porque no podían calibrar visualmente qué pasaba. Veían una silueta que se movía sobre las aguas. Y Pedro decía: pero es que la figura parece la del maestro. Y llegó un momento que Pedro, atrevido como él era, se levantó en la barca y gritó y le dijo: maestro, si eres tú, manda que yo vaya y yo voy a ir sobre las aguas también. Jesús estaba ansiando que uno de ellos abriera su boca y se comunicara con Él, porque Él le quería comunicar algo. En medio de la aflicción, de la angustia, de la desesperación, en medio de la turbulencia, de la tribulación que tú puedas estar viviendo, Él está expectante de que tú abras tu boca, porque hay un mensaje, hay una respuesta que Él tiene para ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Inmediatamente un hombre que tiene comunión e intimidad con Dios va a descubrir que la esencia, el soporte, la fuerza de esa palabra que se generó como respuesta viene del corazón de Dios. Jesucristo le dijo a Pedro: ven, y Pedro no lo dudó, inmediatamente saltó de la barca y se tiró a las aguas y comenzó a caminar al igual que Jesús sobre ella. Él conoció la voz de su maestro. Cuando tú tienes intimidad, cuando tienes tiempo en la presencia de Dios,
cuando sacas momentos de tu vida para entrar en la comunión con su presencia, aprendes a conocer su voz. Y puede que allí en el mar había las voces y los gritos de los discípulos que estaban asustados, las voces del viento y del mar embravecido que generaban una turbulencia, un ruido enorme allí. Pero en medio de todas las voces que se movía, hubo una voz que se sobrepuso a todas las voces, y aquel hombre, por tener comunión con él, la conoció. No importa cuántas voces graviten a tu alrededor, hay una voz inconfundible, hay una voz que se sustenta en la verdad. Esa es la voz de Dios, es la voz que te habla hoy, es la voz que te proclama hoy. Alabado sea el nombre de Cristo. Wow. Te dije que Dios tenía algo para ti hoy. Y tú pudiste haber llegado aquí contaminado, afligido, entristecido, atribulado, deprimido, enfermo, sin ánimo, sin fuerza, por la multitud de las voces que han atormentado tu mente y tu corazón. Pero hoy hay una voz que se sobrepone, aleluya, a todas las voces. Dios está hablando hoy. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios te está hablando hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora fíjese, ¿cuáles son entre tantas voces que se mueven? Nosotros podríamos identificar 3 voces que comúnmente van a estar tocando nuestros oídos. Oiga esto, que es muy importante. Hay muchas voces, pero yo le voy a mencionar 3. La primera de ellas, la que nadie quiere oír, pero es la que más aceptan y la que más oyen. ¿Usted no sabía eso? Yo le digo, ¿tú quieres oír al diablo? Está loco, pastor. Sape, que dicen porque se meten. Sape. Yo soy guaro, yo. Bueno, usted está en duda, usted está en duda. Imagínese, una de las voces que continuamente gravitan en tu entorno es la voz del diablo. Nadie quiere oír al diablo hablar, pero todos obedecen a su voz, diciendo todo en un sentido. La mayoría oye su voz. El mundo corre desenfrenadamente detrás de una directriz, detrás de una orden, detrás de un mandato que no viene del corazón de Dios. ¿Por qué la conmoción de esta manera? Mire, yo ayer veía los reportes del terremoto de Haití. Wow, desesperante. Hace cerca de 10 años hubo un terremoto en Haití de magnitudes similares, donde casi 300,000 personas murieron. Después de ese terremoto, la gente en la angustia, en la desesperación, decían, ahora sí, vamos a buscar a Dios. Los decían por las redes sociales. Hay notas de prensa, hay comunicados, hay entrevistas, hay recortes de periodistas que expresan la intención del pueblo haitiano de dejar el pecado, la idolatría, la práctica de la oscuridad en el mundo que ellos se mueven. Y en medio de esa catástrofe, todos dijeron, no, ahora sí, vamos a buscar a Dios. Y lo buscaron. Siguieron en pos de otra voz. Ayer fueron sacudidos por un terremoto de 7.2 grados centígrados. A las 8 y algo de la mañana. No sé dónde van las cifras de los muertos hoy, pero la destrucción fue 300 muertos, 300 hoy. Con la deficiencia técnica en materia de rescate y de todas las materias que tiene Haití, ya han logrado conseguir 300 muertos. Imagínense si ellos tuvieran la tecnología de rescate que tienen otras naciones, ¿cuál es el número que pudieran manejar ellos ahorita? Lamentablemente el mundo está desenfrenado detrás de una voz que no es la de Dios, detrás de un mensaje que no es el de Dios. Hoy las redes sociales, los medios de comunicación, la internet, los medios escritos, todos, las organizaciones civiles, la mayoría de las fundaciones de la ONG, apuntan a darle un espaldarazo a una voz que dicta acciones en contra de la verdad de Dios, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Matrimonio igualitario, el aborto y cualquier cantidad de cosas
que pudieran nosotros revisar, que hoy es primera plana en la mayoría de los periódicos. Imagínese usted, hay una voz que el mundo está siguiendo y creen que es lo correcto, pero esa no es la voz de Dios. Porque cuando tú pesas ese mensaje, cuando calibras ese mensaje que emite esa voz, en el soporte de todo mensaje que es la verdad, lo encuentra fallo y dice: no es de Dios. Amén. Amén. Le voy a dar esa estrategia. Cuando usted tenga duda de que si lo que está escuchando viene de Dios o no, sencillamente pese en la verdad lo que está escuchando, y la verdad le va a decir si es o no es de Dios. No se deje engañar por su corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón. El diablo apunta a nuestros sentimientos, el diablo apunta a nuestras emociones para cautivarnos y envolvernos con su mensaje de mentira, para que generemos movimientos sobre la base de las emociones. La verdad de Dios apunta al Espíritu de la verdad que fue ministrado sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo que nos instruye, que nos enseña, que nos guía, que nos recuerda todas las cosas que se nos han enseñado y que podemos entender a la luz de la palabra cuando Dios nos está hablando o no. Usted me dirá: pastor, tiene mucha razón, el diablo tiene al mundo engañado y confundido. Sí, pero también tiene a muchas iglesias engañadas y confundidas. El diablo está predicando desde muchos púlpitos. Hay voces que están sonando en los púlpitos de algunas iglesias que no son la voz de Dios. Hay voces que están sonando en habitaciones de muchos creyentes que no es la voz de Dios. Hay voces que están retumbando en el corazón de muchos creyentes que no es la voz de Dios. Satanás se viste como ángel de luz y en su intención de seducción y engaño está envolviendo y ha envuelto a mucha gente. ¿Qué le parecen las raíces hebreas? ¿Ah? ¿Qué voz emite ese sonido? ¿Cuál es el origen de ese mensaje? ¿Usted cree que es Dios? O sea, ¿usted me entiende lo que le estoy diciendo? El diablo se ha empeñado en hacer creer a la gente que su voz es igual a la de Dios. Él es imitador, nunca se olvide de eso. Y a él le fascina el cliché: así dice el Señor. El Espíritu de Jehová vino y me habló a mi corazón y me dijo: así te dice el Señor. No se confunda. Eso no quiere decir que si ese es la antesala, el preludio de un mensaje que viene de Dios, usted lo va a etiquetar como que no es de Dios porque viene así. No. Quiero hacer esa salvedad. Quiero hacer ese paréntesis y no necesariamente, porque el mensaje de Dios a través de un hombre de Dios no tiene nada que ver con que ese hombre de Dios diga: bueno, así te dice el Señor. El Espíritu de Jehová me habló y me dijo que te dijera esto. No por eso, no, ese es del diablo porque el pastor dijo. No. Sino que el diablo toma elementos para imitar y siempre va a tratar de imitar lo que él ha descubierto de cómo Dios trata con sus hijos. Pero nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar claramente convencidos. Y el diablo sigue engañando a la gente con mensajes de imposibilidades, de frustración, de derrota, de baja autoestima. Mientras Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece, el diablo te dice: no vas a poder nunca, no lo vas a lograr, no vas a poder salir adelante. Ayer yo me reunía con los padres de los niños de nuestra red, mientras los niños de nuestra red recibían allí la impartición de la palabra en el servicio especial que le hicimos a los niños. Yo me reunía con los papás y les decía: yo necesito que ustedes se hagan uno con nosotros, que ese mensaje que están recibiendo esos niños allá adentro, ustedes lo validen en la casa, que haya un solo mensaje, el mensaje del púlpito, el mensaje que estamos dando allá y el mensaje que ustedes den en la casa sea el mismo.
Porque traemos confusión a los niños cuando un maestro, cuando el pastor, el apóstol le enseña una palabra, pero papá y mamá hacen otra cosa en la casa. Entonces el diablo toma modelos y el niño dice, pero él es mi autoridad, el apóstol lo enseñó y yo debo seguir el modelo de mi autoridad. Pero resulta que tu autoridad es un mentiroso, un engañador, un falseador, y es lo que está ministrándote, porque el diablo está tratando de confundir y engañar. Pero cuando tú entiendes que la verdad debe ser tu estandarte y que todo lo que hagas debe estar sobre la base de esa verdad, el diablo no va a poder embaucar a nuestros hijos. El diablo no va a poder arrancarte a los hijos de la mano. Tus hijos van a ser afirmados, van a ser consolidados, van a ser cimentados en la verdad. Pero imagínate tú, nosotros ayer le hablamos a los niños de los principios de adoración, enseñando a los niños a adorar a Dios. Y los padres tienen que saber adorar a Dios también, para que adoren a Dios con sus hijos en su casa. ¿Me entiende? O sea, hay que abrir ese compás. El diablo no puede seguir ministrándole a nuestros hijos un mensaje distinto al que están recibiendo aquí en este lugar. Usted debe hablarle a sus hijos con la verdad de Dios, afirmarlos en su destino, profetice sobre ellos. El diablo le dice en la calle que no sirven, que no van a llegar a ningún lado, que van a ser un delincuente más, un homosexual más, una prostituta más, una lesbiana más. Pero usted se levanta y le dice a sus hijos, el diablo es mentiroso, tú eres un hijo de Dios, y profetiza sobre él. Aleluya. Otro fuente, otro canal de comunicación a través del que genera las voces que oímos, es la voz de la carne. Esa voz que está en tu interior, pero que es tuya. Y que a veces tú puedes jurar que es Dios el que te está hablando. Y resulta que son la mezcla de tus deseos, de tus anhelos, de tus necesidades, de tus carencias. Se unen una con otra, te atrapan emocionalmente y sentimentalmente, y comienzas a oír voces interiores que vienen de ti mismo, que te hacen creer que es Dios quien te está validando lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Pero cuando pesas en la verdad, esas voces son halladas fallas, no son de Dios. Y tú puedes asegurar que lo que estás haciendo es de Dios, porque retumba en tu corazón cada vez que piensas en lo que debes hacer y resulta que no es Dios. Porque lo que sientes en tu interior no es el impacto del espíritu, sino el impacto de las emociones. Dios no va a hablar a tu alma, Dios va a hablar a tu espíritu. Amén. Dios va a hablar a tu espíritu. Si usted dice, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Bueno, saque cuenta. Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón y la palabra de Dios fue predicada, ¿qué elemento de su composición trina fue el que capturó ese mensaje de manera inmediata, aún en la condición en la que estaba? ¿Cómo estaba tu espíritu antes de tener a Cristo? Muerto, adormecido, sin vida. Pero cuando alguien se paró delante de ti y te comunicó el mensaje, ¿quién lo percibió? Tu espíritu. Y lo primero que cobró vida en ti fue tu espíritu. Nació de nuevo tu espíritu. Y desde allí comenzó a emerger una fuerza interior que se unió a la fuerza del Espíritu Santo y desplazó a las emociones, a los sentimientos, a los sentidos. Y pudiste entender que mayor es Dios que todo lo que estabas viviendo y estabas pasando. Por eso que necesitamos nacer del agua y del Espíritu, que esa palabra llegue a tu corazón. Y tú debes entender que si esa palabra que retumba ha arropado tus emociones y tus sentimientos, ya por allí tú dices, wow, tengo que considerarlo, tengo que manejarlo de otra manera. Porque recuerde que cualquier cosa que no sea controlada o influenciada por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, está ligado a tu carne. ¿Por qué la necesidad de morir al yo? ¿Por qué la necesidad de morir? Necesitamos morir continuamente al yo para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté ligado y sujeto a Dios. Y la palabra de Dios pueda generar en nosotros el efecto inmediato que ella puede provocar.
cada vez que se suelta a favor de nosotros. Mire, la intención de Dios, cada vez que genera una palabra sobre nuestras vidas, es que esa palabra tenga un efecto inmediato sobre nosotros. ¿Qué limita el efecto inmediato de la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando no conectamos esa palabra con nuestro espíritu. Amén. Ok. Y la otra fuente, el otro canal de las múltiples voces que se generan a nuestro alrededor, que les quiero mencionar hoy, es la voz de Dios. Ella es la voz del diablo, la voz de su carne y la voz de Dios. La voz de Dios, oiga, dice que Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Sin embargo, cuando Dios quiere hablarnos con respecto a nuestra vida personal, nuestra familia o algo importante en nuestras vidas, lo hace a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, que es Dios y que está en nosotros. Pablo le dijo a los corintios, no podemos ignorar que somos templo y morada del Espíritu de Dios, el cual es Dios y está en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando Dios quiere comunicarse contigo, cuando Dios quiere presentar un mensaje a tu vida, cuando Dios va a hablar a tu corazón, cuando Dios va a ministrar sobre ti una verdad para que accione inmediatamente a favor tuyo, lo va a hacer a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo va a moverse en función de elementos que van a soportar o que van a canalizar o van a hacer llegar, podríamos decir canales, ese mensaje y esa palabra. El primero de ellos, ¿sabe cuál es? Su palabra, la Escritura. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Hay gente que anda pendiente que venga un profeta y le dé un mensaje. Es válido. Es válido. ¿Verdad que sí, apóstol? Es válido. Porque Dios constituyó profeta. Hay gente que está esperando que venga alguien y ore por ellos y vacíe sobre ellos una palabra profética. Eso es válido. Pero si tienes tantas ganas de que Dios te hable, hermano, lo inmediato que tú debes hacer es: aquí está. ¿Sabe cuál es el grave problema de la iglesia hoy? De la iglesia cristiana contemporánea, que no leen la Biblia. Los cristianos hoy no leen la Biblia y quieren que Dios le hable y se van para Google. Tengo necesidad de que Dios me hable y empiezan a buscar mensajes en YouTube. Necesitan un mensaje de Dios. Yo no cuestiono eso, hermano. Yo soy un pastor asignado bajo el manto apostólico del apóstol José. Y si usted como hijo de esta casa me llama como pastor para recibir un consejo, lo va a recibir y lo va a recibir de parte de Dios. Usted llama a su papá, necesito un consejo de Dios, y va a recibir el consejo de Dios en la boca de su papá. Pero yo lo que quiero es que usted entienda también que lo inmediato que está a tu mano para que Dios hable contigo está tan cerca de ti que la mayoría lo tienen en la mesita de su cuarto, al lado donde duermen, en la cabecera de la cama. La Biblia, el canal que Dios estableció desde el principio para comunicarse con el hombre, es la verdad escrita. La Biblia dice: toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para formar. A través de ella está la verdad de Dios revelada y Dios va a hablar a tu vida. La Biblia tiene un compendio de libros que sustentan la verdad de Dios y que es capaz de contextualizarse al tiempo. Porque si algo sostiene la verdad en el tiempo, es que fue escrita en un presente continuo. Lo que Dios le dijo a Pablo en aquel tiempo, tú lo lees hoy y te habla a ti hoy también en el nombre de Jesucristo. Lo que Dios le habló a Eliseo, hoy te habla a ti. Lo que Dios le habló a Elías, hoy te habla a ti. Lo que Dios le habló a Moisés, hoy te habla a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la escritura contiene un mensaje de esperanza para tu vida. Amén. Fíjese, algo muy importante también es que Dios puede hablarnos a través de nuestro oído. Un canal receptor del mensaje de Dios es nuestro oído. Pero no necesariamente nuestro oído físico, nuestro oído espiritual. Usted sabe que así como nuestro cuerpo físico tiene un oído, nuestro espíritu tiene un oído que oye la voz de Dios.
Dios quiere que tú escuches su voz. Dice, así como nuestro cuerpo tiene un oído físico, nuestro espíritu tiene un oído espiritual. Juan el teólogo en Apocalipsis 1:10 dijo: yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí, oiga, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Su oído percibió una voz de trompeta. Y la Biblia dice que el mismo Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La voz de Dios a veces se define como una voz de trompeta, como una trompeta. Y tu oído debe estar apercibido para oír la voz de Dios. Aleluya. ¿La escuchaste? Así sonará un día no muy lejano. Sonará la trompeta. Y la iglesia apercibida, la novia, el remanente apercibido, escuchará la voz de Dios convocando a sus escogidos a un encuentro eterno con Él en las nubes. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, el oír la voz de Dios en este tiempo es un entrenamiento para el arrebatamiento de la iglesia. Es un entrenamiento para ese día cuando Cristo vendrá a levantar su novia. Porque cuando tú aprendes a oír la voz de Dios y esa trompeta suene, tú vas a saber que es Dios que te está hablando. Amén. Fíjese, otro aspecto muy importante de cómo Dios habla al oído, lo vemos en 1 Samuel 3:10. Dice la Biblia que Dios le habló a Samuel de manera audible y este aprendió a reconocer su voz. Dice Samuel, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Qué bonito que tú en las madrugadas puedas escuchar esa voz de Dios que te llama. ¿A usted no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado eso? A mí a veces yo le digo a Alejandra: mi amor, ¿tú me llamaste? No, ¿sí que me llamaron? Samuel se acercó al sacerdote en 3 oportunidades. ¿Me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. Y el sacerdote pudo discernir que era Dios que estaba llamando a Samuel. Y no quiso intervenir en esa línea de comunicación. Y le dijo: si vuelves a escuchar la voz, es Dios que te está hablando. Dile: habla Jehová, que tu siervo oye. El sacerdote Elí enseñó a Samuel a oír la voz de Dios, a discernirla, a conocerla y a accionar en función de ella. Amén. Fíjese, otro aspecto importante es que el canal de la vista. Dios nos abre el mundo espiritual para que nosotros podamos tener visiones, imágenes mentales y sueños, y de esa manera percibir la verdad de Dios. Fíjense lo que pasó cuando Dios le habla a Jeremías en 1:11. Dios le dice: la palabra de Jehová, dice Jeremías, vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y el Señor le dijo: bien has visto. Y le explicó lo que significaba la aceleración que esa vara iba generando sobre su vida. O sea, Dios quiere que tú abras los ojos para que veas. Dios levantó a Ezequiel sobre un valle y lo puso frente al valle. Le dijo: Ezequiel, ¿qué ves delante de ti? ¿Qué hay delante de tus ojos? Ezequiel vio con sus ojos naturales, pero Dios lo estaba desafiando a ver más allá de lo que sus ojos naturales veían. Dios quería que Ezequiel viera lo que él estaba viendo. No sé qué ven tus ojos el día de hoy. No sé qué pueda estar contemplando tu visión natural en el día de hoy, en el entorno de tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, en tus negocios, en la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué están viendo tus ojos hoy? El Señor te dice: levántate, súbete sobre el monte. ¿Qué ven tus ojos hoy delante de ti? ¿Qué está viendo tu mirada? Giezi vio un ejército de asirios alrededor de ellos y se perturbó, se apesadumbró y se acercó corriendo a Eliseo diciéndole: ahora sí estamos destruidos, van a acabar con nosotros. Y Eliseo le dijo: tranquilo, Giezi, quédate quieto, mayores son los que están con nosotros que ellos. Yo voy a orar hoy para que tus ojos se abran y tú veas. Yo voy a orar hoy para que tus oídos se abran y tú puedas oír. Yo voy a orar hoy para que tu espíritu pueda percibir claramente la voz de Dios que hoy te está hablando.
Hay un mensaje que retumba. Hay una onda que ha salido del corazón de Dios. Es un sonido del cielo que gravita en los aires. Hay un mensaje para tu vida. Hay un mensaje para tu corazón. No es necesario que tu espíritu se conecte al de Dios. Es necesario hoy que tu oído se abra y que tus ojos se abran para que tú puedas escuchar el mensaje de este tiempo. Es importante que tu espíritu tenga la sensibilidad de percibir la intención de Dios. Le quiero decir, Pablo, el apóstol Pablo, en una oportunidad, hablando de la percepción espiritual, que es una manera de Dios hablarnos, dice que el apóstol Pablo, dice que el espíritu le daba testimonio y sentía en su corazón que le esperaban prisiones y cárceles y persecuciones y sufrimientos. Había una percepción en su espíritu que le hacía entender que venía delante de él. Jesucristo en una oportunidad le hablaba a sus discípulos y a un grupo de hombres y mujeres, y en su espíritu percibió que cavilaban en sus pensamientos y decían cualquier cantidad de cosas, y los confrontó y les dijo: ¿por qué cavilan en pensamientos? El Señor quiere que haya una afinidad en tu espíritu con Él y que tu espíritu pueda percibir y detectar, porque Dios quiere comunicarse contigo de distintas formas. Quieres que oiga su voz, quiere que vea su voz y quieres que sienta su voz. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y yo quiero que usted esté en pie ahora mismo, allí donde está sentado, porque desde hoy tu vida va a cambiar de manera radical a causa de ese mensaje de Dios que desde hoy vas a comenzar a percibir claramente. Y recuerda y nunca olvides esto: cómo te vas a entrenar para tú poder calibrar tu oído, tu espíritu y tu visión para ver, oír y sentir la voz de Dios. Ayuna, ora, lee la Biblia, pasa tiempo con Dios, ten intimidad con Él. Dios está con los que en intimidad le buscan, los que buscan su rostro y su presencia de continuo. Aprenden a conocerle. Mire, usted va a olfatear, va a aprender a conocer aún el aroma de Dios. ¿Sabe que Dios huele? Dios emana un aroma que usted, cuando pasa tiempo con Él, usted va a poder percibirlo. Usted va a decir: wow, huelo a Dios, Dios está en este lugar. Bueno, no hay otra fuente distinta a este mensaje, porque lo que siento es el olor de Dios. Entonces tú puedes percibir el olor de Dios, puedes percibir la fuerza de Dios, puedes percibir en su espíritu lo que Dios está haciendo en función de ti. Pero ¿qué va a calibrar eso en tu vida? Tu búsqueda, tu intimidad. No podemos seguir llevando un evangelio relajado. No podemos seguir llevando un evangelio deportivo. Dios demanda en este tiempo mayor búsqueda, mayor intimidad, mayor comunión. Dios está demandando que sus hijos se levanten desde su lugar de guerra y de batalla, se levanten desde su lugar de guardia y su garita de clamor y de intercesión. Allí Dios está demandando hoy el despertar de un pueblo en el nombre de Jesucristo. El diablo no va a confundirte con mensajes erróneos. El diablo no va a confundir tu vida, porque tu espíritu va a percibir claramente la voz de Dios sobre tu corazón y sobre tu vida. Yo quiero en esta hora que tú levantes tus manos allí donde estás y prepares tu corazón. Dios va a hacer cosas tan especiales hoy. Su presencia está en este lugar. Yo activo en la autoridad apostólica y profética que se me ha comisionado y se ha extendido sobre mí de nuestro apóstol, la percepción de tu espíritu a las cosas de Dios. Yo desato y declaro ahora mismo que tu espíritu comienza a sentir lo que a veces no comprendías cuando tú escuchas hombres de Dios desde este lugar decir: wow, qué presencia se siente en este lugar. No es emoción, es que nuestro espíritu percibe que Dios está aquí.
tú vas a comenzar a sentir lo mismo allí donde estás. Allí en la última silla de atrás donde estás sentado, allí llega el toque de la presencia de Dios sobre tu vida. Allí en tu casa donde tú estás, en tu trabajo, en tu oficina, donde te encuentres, allí llega el toque del Espíritu de Dios. Tu espíritu comienza a hacerte sentir que no estás solo. Dios está contigo. Hay una presencia viva que se mueve a tu casa ahora. Hay una visitación de Dios sobre tu casa. Siente ahora que el Espíritu de Dios está contigo. La soledad no tiene lugar en tu corazón, porque hoy puedes sentir vivamente su presencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo desato y activo sobre tu vida la sensibilidad de tus ojos espirituales, que hoy se abre y comienzas a ver claramente. Se abren tus ojos para ver hoy. Hago la oración de Eliseo a favor de Giesi, cuando digo: Señor, abre sus ojos para que vea. Hoy se abren tus ojos. Hoy puedes ver los ejércitos de Jehová que rodean tu vida. Hoy puedes ver la presencia de Dios que te acompaña día y noche. De que rebra como se de lebreca la masaya y brashen de leya cando rojo. Yo profetizo que soñarás sueños, verás visiones, percibirás con tus ojos espirituales y verás claramente el destino y el diseño de Dios para tu vida. Delante de ti se abren portales, delante de ti se abren puertas. Hay caminos diseñados para que tú transites por ellos, y verás claramente la mano y la voz de Dios diciéndote: ven. Hoy Dios se revela a tu vida en el Espíritu y puedes verle claramente en el nombre de Jesucristo. Oro en esta hora y activo el éfrata de Dios sobre tus oídos. Se abren tus oídos espirituales. Todo lo que había tapado tus oídos espirituales, todo lo que había bloqueado la sensibilidad de tus oídos espirituales para oír la voz de Dios, hoy desato la palabra éfrata. Se abren tus oídos ahora en el nombre de Jesús. Embracei tu ropro chamamase de brequenda y catorro cerebrenda la matorro pro chamacandalaya. Ahora mismo en el nombre de Jesús, allí donde estás, yo quiero que levanten la mano solamente las personas que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Allí donde están, viene la manifestación del Espíritu de Dios y tú vas a oír la voz del Espíritu en lenguas extrañas en tu mente. Van a comenzar a gravitar lenguas en tu mente, en tu sentido espiritual. Lenguas que nunca antes habías escuchado, y te desafío a abrir tu boca y repetirla. El Espíritu Santo va a poner lenguas como de fuego sobre tu cabeza y va a traer idiomas distintos a tu vocabulario, y vas a comenzar a hablar en otras lenguas espirituales. Hoy, a la cuenta de 3, levante su mano los que no han sido bautizados en el Espíritu. Levante su mano donde están. Yo lo desafío en el nombre de Jesucristo. No importa que seas nuevo en la iglesia, que tengas años en el evangelio, no importa. Si hay diáconos, ujieres, damas en acción, si hay mentores que no hayan sido bautizados en el Espíritu Santo, levante su mano, no le dé pena. Si sus lenguas se han apagado, oiga otro comando. Si sus lenguas se han apagado y tienen meses, años que no hablen lengua, levante su mano también en esta hora. Hay un fluir del Espíritu. Dios se está revelando por tus ojos, por tus oídos y por tu espíritu. Y vas a recibir ahora el toque del fuego de su presencia. A la cuenta de 3, vamos. Sube la adoración, súbela. Abre tu boca y adóralo, porque a la cuenta de 3 va a salir de tu boca lengua nueva, fresca del Espíritu. Oh, la gente de brequenda la masaya. Oh, la gente de soto no brote de brenda la masa. Oh, soto no bre. 1, 2, 3. Ahora recíbelo. Prosa palabra se.
Vamos, vamos, no te dé pena, abre tu boca. No te dé pena con la persona que está a tu lado. Abre tu boca, suéltalas, suéltalas, suéltalas ahora. Suéltalas ahora. La masoto no proche. Mamá shende rebequeta la proche. Ay, soto robro de lebre catarra para shende lebre. Y shamakanda rapras. Yo quiero que bajen las manos ahora. Y van a levantar la mano solamente los que hablaron en lengua. De los que levantaron las manos porque no hablaban en lengua, levanten la mano los que pudieron hablar en lengua después del comando. Levante su mano. Amén. Gloria a Dios. Levante su mano. Allá atrás se levanta otra mano. Gloria a Jesucristo. Allá atrás se levanta otra mano. Allá está otra mano levantada. Otra mano levantada por acá. Allá se levanta otra mano. Allí en la parte intermedia, en la parte del fondo se levanta otra mano. Dios está haciendo cosas grandes y no dejará de hacerlo. Y yo profetizo que a un camino a tu casa las lenguas se van a encender en tu interior y no vas a poder hablar otro idioma sino las lenguas del Espíritu. El Espíritu va a hablar a tu espíritu. El Espíritu va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida, va a traer transformación, va a traer cambio en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tu canción en mis Yo labios. desato tu oído espiritual para escuchar la palabra profética de este tiempo. En mi pecho. Hay una palabra profética que está sellando tu destino, que no tiene nada que ver con la realidad que rodea tu vida hoy. Yo profetizo que desde hoy tu oído comienza a escuchar la dirección de Dios con la voz profética. La voz profética marca el destino, marca la línea, marca la ruta. Y esa voz comienza a sonar en tu oído desde hoy en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al que vive por siempre en el nombre de Jesús. Amén.